Cierre los ojos por un momento. Imagine que es una mañana cualquiera. Usted se dirige a su trabajo, siguiendo su rutina habitual, o tal vez a su universidad o a su colegio, o tal vez es un funcionario que está yendo a cumplir con su deber. Tal vez piensa en una reunión pendiente, en una clase que va a tener, en el café que aún no ha tomado, o en lo que hará después del almuerzo. Todo parece normal, predecible, pero en una fracción de segundo, un estruendo rompe con la calma. Una explosión. El suelo tiembla bajo sus pies. El aire se llena de polvo y gritos. Y la rutina se va. Y de repente, nada vuelve a ser igual. Eso fue lo que vivieron cientos de personas el 6 de diciembre de 1989. Un día en el que la violencia, como un intruso, sin aviso, entró y transformó la vida de una ciudad entera. Un día que nunca debemos olvidar. Acompáñenos a recordar, a rendir homenaje a las víctimas y a reflexionar sobre una tragedia que dejó una herida profunda en nuestra historia. Sea bienvenido a las voces del secuestro universal, porque tenemos que recordar para no repetir. Un día como cualquier otro, 6 de diciembre de 1989. Bogotá amaneció con su rutina habitual. Trabajadores en camino, estudiantes apresurados, funcionarios que estaban llegando a cumplir con su deber. Nadie se imaginaba qué iba a pasar ese día. El edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, era símbolo de investigación, de inteligencia y de protección del Estado. Pero esa mañana, ese símbolo se convirtió en blanco del terror. 7:30 de la mañana. Un camión cargado con 500 kilos de dinamita fue detonado frente al edificio. La explosión arrasó con todo a su alrededor, dejando solamente escombros, destrucción, dolor y también muerte. Fue un golpe calculado, una manifestación brutal del narcoterrorismo. El cartel de Medellín, en su afán de someter al Estado, convirtió al símbolo de la inteligencia colombiana en un campo de ruinas. 63 personas perdieron la vida. Más de 600 resultaron heridas. Madres, padres, hermanos, amigos. Vidas que se perdieron y otras que cambiaron en un instante que dura para siempre. Cada una de esas víctimas tenía una historia, una familia, sueños. Eran funcionarios comprometidos con la seguridad de este país. Eran transeúntes inocentes, personas comunes que nunca imaginaron que sus caminos los llevarían al epicentro de una tragedia. Detrás de cada número había una historia, hombres y mujeres, como lo decía su lema, de lealtad, valor y honradez, que creían en su trabajo y en un país mejor. Personas que dejaron hijos, padres o hermanos, y también sueños por cumplir. Recordar sus nombres es recordar que fueron más que víctimas. Fueron seres humanos que dieron lo mejor de sí hasta el último momento. Sin embargo, hay un punto clave que debe de tratarse. 35 años han pasado y no todas las víctimas han sido reconocidas. El dolor sigue siendo latente y hoy más que nunca exigimos que se reconozcan a todas las víctimas de este atentado. Que su sacrificio no se pierda en la indiferencia ni se diluya en el tiempo. Es un homenaje que no es solamente un acto de memoria, sino un acto de resistencia. Es un grito que exige justicia, verdad y también reparación. Debe ser un compromiso para que nunca más el terror doblegue la voluntad de toda una sociedad y para que podamos tener una nación de verdad en paz. Este no fue solo un atentado contra un edificio gubernamental. Fue un golpe dirigido a cada ciudadano que confiaba en que su país
podía protegerlo. Fue un atentado para desestabilizar. El atentado al DAS fue un mensaje de terror, una muestra de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los que eran los enemigos de la paz. Pero en medio del terror y el dolor, también surgió algo más. Surgió la solidaridad de un pueblo que, aunque herido, no estaba vencido. Surgieron manos que ayudaban, voces que consolaban y corazones que aún en el dolor se negaban a rendirse. Y aunque quisiéramos pensar que todo aquello quedó en el pasado, los ecos de esa violencia aún resuenan en nuestro presente. El 21 de junio de este año, en Taminango, Nariño, una vez más un carrobomba estalló cerca de una estación de policía. Cobró 3 vidas y dejó más de 3 heridos. Ese mismo día, en Curumaní, Cesar, un ataque contra la fuerza del orden nos recordó cuán frágil es la seguridad que creíamos estaba garantizada. Para nadie es mentira que la percepción de seguridad es cada vez más baja. Se creería que en las ciudades principales no tanto, pero los índices demuestran cómo el secuestro, la extorsión y todo tipo de crímenes son más altos cada día en las ciudades principales. Se nos están subiendo todos los índices. Y es donde surge la pregunta de qué tanto daño nos hace el eco de la violencia y qué tanto estamos haciendo para acabar con ese ruido. Es así como la impunidad y la normalización de estos actos dejan la puerta abierta para que la historia intente repetirse, como si estuviésemos condenados a revivir ese miedo, esa incertidumbre. Hoy, como hace 35 años, el 6 de diciembre, debemos enfrentar una dura verdad. El sacrificio de quienes perdieron su vida en ese atentado y en el resto de atentados y actos criminales no puede quedar en el olvido, porque no podemos permitir que la violencia y el terror se normalice y quede impune. Y el tiempo nos da la razón. El día de la grabación de este video, de este homenaje, ocurrió un atentado en Jamundí que dejó un muerto y 14 heridos, con una moto abandonada. ¿Qué tan impune va a quedar este crimen? ¿Y qué tantas vidas van a poder ser olvidadas por la impunidad y por el olvido que nos hace estar condenados a vivir en el mismo ruido de la violencia? No se puede permitir que el miedo se normalice. No podemos permitir que el sacrificio de las víctimas del DAS y de la Escuela General Santander se pierda en el olvido. La memoria nos exige justicia, nos exige actuar y también proteger a lo que tanto hemos protegido con nuestras vidas. Sobre todo los funcionarios que hoy no están y que hoy rendimos un homenaje a ellos. George Orwell, en su libro 1984, nos recuerda con una cita que aquel que controla el pasado controla el presente y aquel que controla el presente controla el futuro. En ese orden de ideas, quien controla el pasado controla el destino de lo que va a pasar. Por eso, recordar el pasado es proteger el presente, y proteger el presente es garantizar un futuro donde nunca más tengamos que enfrentar mañanas de terror y de un miedo normalizado. Por eso tenemos un compromiso hoy, y es que debemos que ser tanto historiadores como vigilantes. Tenemos que exigir justicia y fortalecer nuestro compromiso con la seguridad. La memoria de la gente que se fue en aquel atentado y en los que han ocurrido recientemente nos exige no bajar la guardia. Nos exige construir una Colombia donde el terror no esté normalizado y donde nunca más se encuentre un espacio para sembrar destrucción. A las víctimas del atentado al DAS les decimos que no han sido olvidadas.
Su memoria vive en cada una de las personas que reconoce la verdadera historia de Colombia. Su sacrificio tiene que recordarnos que debemos seguir luchando por un país donde la violencia no tenga cabida. Por ustedes, por su memoria y por la lucha que vamos a tener en el presente con lealtad, valor y honradez para tener un futuro en donde se nos cuente la historia como es y no como nos las quieren contar. Gracias por su sacrificio, por su lucha y por su labor. Así concluimos con este segmento de las voces del secuestro universal. Y recuerde, el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace, y no nos estamos jugando cualquier cosa, nos estamos jugando nuestra libertad. Gracias a todos.